Libro de Romanos 3:23. Vamos a dejar una Biblia. Romanos 3:23. Vamos a leer todos juntos a una voz. Dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Padre, que a través de este tiempo, Señor, sigas hablando en nuestras vidas. Obra poderosamente, Señor, que tu Espíritu Santo esté iluminando tu palabra, Dios, que tu palabra, que es viva y eficaz, esté rompiendo todo viejo molde, esté trayendo sanidad a nuestras vidas para que podamos levantarnos, tomar el pacto de Cristo y levantarnos como tus testigos, Señor. Obra poderosamente en este tiempo concentrado, Padre. Te damos toda la gloria y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice la palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios ha escogido nuestras vidas. Él, por su gracia, nos llamó para que pudiéramos conocer a Jesucristo. A través de Cristo hemos recibido una nueva vida. Pero Dios tiene un plan con nosotros. ¿Cuál es? Ser testigos. Que seamos luz, que prediquemos el Evangelio. Por eso dice la palabra que somos la sal y la luz de este mundo, ¿verdad? Y tenemos que estar compartiendo este Evangelio. Entonces, yo antes no sabía muy bien cómo hacerlo. No sabía cómo explicarlo. No sabía qué tenía que decirle a la gente. Aparte, yo era muy vergonzoso y poder estar hablándole a alguien, pues la verdad, no era fácil para mí, ¿verdad? Pero, a través de unos hermanos de Corea, Dios utilizó grandemente y está utilizando ese país para poder estar de verdad recuperando el evangelismo bíblico, el evangelio que aparece correctamente en la palabra. No solo eso, sino con el método bíblico levantar discípulos, que es lo mismo que hizo el Señor, ¿verdad? Él escogió a 12. Lo mismo que hizo Pablo, ¿verdad? Y el Señor quiere llamarnos como discípulos. Si vemos la palabra, siempre hay una diferencia, hay multitud y hay discípulos. Entonces, Dios a ustedes los ha llamado como discípulos. ¿Cuál es la característica de los discípulos? Dice en Juan 8:32 que los discípulos son los que permanecen en la palabra, los que tienen interés en la palabra. No significa que uno pues tenga muchos dones, muchos talentos, que sea más alto, más guapo. No se refiere a eso. El discípulo, conforme a la palabra, es el que toma la palabra, el que tiene interés en la palabra. Por eso, cuando yo empecé a conocer mejor el Evangelio, a disfrutarlo más en mi vida, yo pude recibir un material muy bueno, que es las cartas del Evangelio. Son 10 lecciones. Es algo muy bíblico, todo es conforme a la palabra, y ahí nos explica de verdad por qué la gente es infeliz, cuál es el culpable de que seamos así, y sobre todo nos explica la única manera que Dios ha hecho para poder salir de esa situación, que es Jesucristo. No solo eso, nos explica una vez
creemos en Jesucristo, ¿qué bendiciones tenemos? ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que orar? ¿Cómo tenemos que estar compartiendo el Evangelio? Entonces, ese estudio ha sido una base y es una base para mi vida, para que yo pueda crecer como un discípulo y luego, una vez lo recibí, no solo para mí, para que yo también luego pueda compartirlo a las personas con las que Dios me hace encontrar. Porque el evangelismo no es solo predicarle a una persona que no conoce el Evangelio, eso es una parte del evangelismo. Pero cuando una mamá da a luz un bebé precioso, ese es el primer paso. Luego ese bebé, como sabe muy bien Laura, no lo vamos a dejar en la calle. Hay que nutrirlo, hay que alimentarlo. Y cuando uno nace es un bebé espiritual, dice la palabra. Por eso lo tenemos que nutrir ¿con qué? Con la palabra de Dios. Tenemos que estar poniendo bien las bases del Evangelio. Y este estudio, que es totalmente bíblico, es justamente para eso. Primero para recibirlo yo, para que tenga una base. Yo antes no sabía cómo tenía que predicar, pero cuando pude prepararme, yo ya tengo un mensaje claro, sé dónde empezar y dónde terminar. Y eso me da muy bien, me da seguridad, ¿no? Me acuerdo una vez que vino una persona y me dijo, Dios te ama. Yo no era creyente, Dios te ama. Digo, me parece estupendo, ¿eh? ¿Qué me quieres decir con eso? Me gusta, pero ¿vale? ¿Y qué? Está bien, ¿no? Y hay gente que puede evangelizar así, y Dios lo puede utilizar. Pero yo tengo que saber por qué necesito creer en Cristo. Yo lo necesito saber, me lo tienen que explicar. ¿Por qué tengo que creer en Cristo? Me tienen que explicar cuál es mi situación, me tienen que explicar por qué solo a través de Cristo, por qué necesito creer en Cristo. Entonces el mensaje es muy importante. Para eso nos tenemos que preparar. Por eso en este tiempo, orando, Dios ha puesto en mi corazón que en este día vamos a compartir brevemente, durante el día, esas 10 lecciones. Las vamos a estar compartiendo. Esto no es un estudio intelectual, no. Eso es la vida y el poder de Cristo. No es una estrategia, no. Es la vida y el poder de Cristo para que podamos recibir la fuerza, el poder y ese movimiento de vida que empieza en mi vida a través de Cristo pueda continuar a través de nuestras familias, a través de los lugares donde Dios nos pone. Allí, si yo estoy preparándome, contra más preparado esté, Dios me enviará a la gente, ¿verdad? Dios quiere llenarme, es como una vasija, ¿verdad? El Evangelio es muy precioso. Cristo ha dado su vida, ha derramado su vida, es algo muy precioso, muy valioso, ¿verdad? Entonces, si esa vasija está agujereada, pues ahí no se va a poder llenar porque se saldría, ¿verdad? Por eso Dios envía a las personas a los que están preparados, ¿verdad? Conforme más te preparas, Dios te va a enviar a la gente. Por eso vemos en Hechos 9:10 que había un discípulo preparado, era una persona que creía en Cristo correctamente, era alguien que cada día tomaba la palabra, oraba por el evangelismo. ¿Quién era? Ananías. Este Ananías estaba en su casa, no podía salir, quería evangelizar, no podía salir. ¿Sabéis por qué? Porque en ese tiempo los mataban, estaban prendiendo a los cristianos. Pero el deseo de Dios es el evangelismo. Cuando un obrero, una persona preparada ora, Dios va a obrar y le va a enviar a los discípulos. Por eso él oraba, Señor, envíame discípulos, quiero predicar el evangelio. No podía salir de casa. Y de repente, camino de Damasco, había una persona. Iba precisamente a Damasco a perseguir a los cristianos. ¿Saben quién era? Pablo. ¿Y qué pasó? El Señor le apareció, cayó. Lo metieron ciego allí, en Damasco. 3 días no podía ver, pero mientras Ananías oraba, el Señor le dijo que fuera a Pablo que predicara el Evangelio, que lo discipulara. Es decir, que cuando una persona está preparada, Dios envía a los discípulos. No importa la dificultad que haya, Él te va a enviar las personas para que le puedas predicar el Evangelio. Por eso, el evangelismo, ¿dónde empieza? En mí. La evangelización del mundo, ¿saben dónde empieza? En cada uno de nosotros. Si yo cada día estoy tomando el pacto de Cristo, orando
orando por el deseo de Dios, que es la salvación de las almas, si me estoy preparando conforme a la palabra, Dios me va a enviar a las personas. Y Dios les ha llamado no como multitud, ustedes son discípulos. Por eso que se puedan preparar, y en este material es una bendición. De verdad, a través de eso yo he podido experimentar la vida y el poder de Cristo. Cuando lo empecé a recibir, me buscaba todos los versículos, porque todo está basado, como he dicho, en la palabra, y todo tiene todos sus versículos ahí, ¿verdad? Me los empecé a apuntar. Me compré una libreta y cada lección que me daban me la apuntaba los versículos, los buscaba, me los memorizaba. Y así las 10 lecciones. Y eso cambió totalmente mi vida. Luego, ya Dios me dio otro horario. Cuando yo estuve preparado, Dios me enviaba a la gente. Y ya luego podía compartirles yo estas cartas del Evangelio. Y eso es lo que Dios quiere hacer con ustedes. Porque siempre todo lo que hacemos es para el plan de Dios. ¿Qué es? La evangelización. Este estudio es para poder recibir la fuerza, el poder, para prepararme, pero con la visión de que luego yo voy a poder preparar a otros. Ese es el deseo de Dios para su vida. Por eso, que puedan estar recibiendo mucha gracia a través de este tiempo. Amén. Hace años, cuando no conocía al Señor, fui a un juzgado a arreglar unas cosas del trabajo y estaba en la sala de espera, y mientras estaba allí me llamó la atención un señor mayor que tenía una cara muy triste. Este hombre estaba mirando al suelo, de verdad, no sé qué le pasaba, pero estaba muy triste. Pues bueno, yo estaba allí. De repente este señor empezó a hablarme, yo no lo conocía, pero como estaba tan triste, se ve que necesitaba compartir su problema, ¿verdad? Hay veces que uno se siente tan mal que necesita hablar con alguien, ¿no? Yo no conocía de nada. Pero este señor me empezó a hablar. Ay, mira lo que me ha pasado, tal. ¿Qué le ha pasado? Dice, hace una semana me tocó un gran premio de lotería. Era un premio que se hizo millonario. Era un premio de verdad impresionante. Y yo me quedé extrañado, ¿no? Digo, bueno, ¿y por qué está tan triste, no? Hace una semana que es de repente millonario, ¿y por qué está tan triste? Dice, mire, desde que empecé, desde que me tocó tanto dinero, empezaron los problemas. Ya tenía problemas, pero ahí es cuando empezaron más problemas. Empezaron a venir todos mis familiares. ¿Saben a qué iban? A pedir dinero. Y he peleado con todos. Todos querían más, uno más, otro más. He peleado con todos, mis hijos, mis primos, mis tíos, todos peleados. Dice, mire, hasta de mi pueblo han venido mujeres que ni conozco, diciendo que su hijo era mi hijo. Pero es mentira, yo ni sé quién es esa mujer. Y ya estoy desolado, de verdad. ¿En qué mala hora me tocó tanto dinero? Con lo feliz que yo, antes no tenía tantos problemas. Yo trabajaba en el campo, tenía mis cosas. De verdad, han empezado los problemas con ese dinero. Hace unas semanas también, en las noticias, hablaba de un futbolista muy famoso. Un futbolista era Ronaldinho, muchos lo conocen. Este hombre que es brasileiro, jugaba en el Barcelona y jugaba muy bien. Y en su tiempo era el mejor del mundo. Este hombre ganó muchísimo dinero. Y hace poco se retiró, pero la noticia era que se había quedado ya en la ruina. Es más, tenía deudas impresionantes. Entonces, este hombre que había sido millonario con tantos dineros, era de repente con problemas. ¿Y por qué? ¿Por qué la gente? ¿Por qué la gente es infeliz? Todos piensan que el dinero da la felicidad, pero vemos que no, ¿verdad? Gente, este hombre que les he contado, ¿no? Tenía tanto dinero, y vemos gente famosa con dinero, con fama, que tienen muchísimos problemas, pero ¿por qué? Nunca le han preguntado por qué la gente es infeliz. Dice la palabra, como hemos dicho antes, que Dios, un principio de la creación de Dios es que Dios nos creó seres espirituales para estar con Él. Solo estando con Dios podemos tener la vida.
es un principio de la creación. Dios no cambia. Dios nos hizo para estar con Él. Pero la gente es infeliz porque está separada de Dios. La gente está separada de Dios. Ese es el verdadero problema. Dios nos hizo para estar con Él. Pero la gente es infeliz porque está separada de Dios. Dice en Romanos 3:23, como hemos leído, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es destituidos? Separados, apartados de la gloria de Dios. Dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice también en Romanos 3:10, no hay justo ni a un uno. No hay justo ni a un uno, dice la palabra. ¿Qué significa eso? Que ese pecado original se fue traspasando generación tras generación, es decir, que cuando un bebé nace, ya nace separado de Dios, por culpa del pecado original. Por eso todos pecaron. ¿Cómo que todos pecaron? Si fue Adán y Eva. Pero ellos son los representantes de toda la humanidad. Lo que ellos hicieron afecta y sigue afectando a toda la humanidad. Imagínese usted que su abuelo hubiera tenido un accidente antes de que usted naciera, antes de que se casara con su abuela, y se hubiera muerto. Pues probablemente usted no estaría aquí. Porque lo que le afectó a su abuelo, le afectaría a usted. Igual que heredamos el apellido de nuestros padres, también heredamos la herencia espiritual. Y desde Adán y Eva, esa herencia espiritual de maldición se fue traspasando generación tras generación. Por eso las personas, hoy en día, los bebés siguen naciendo con ese pecado original. Es decir, que nacen separados de Dios. Entonces, esto es algo que nos explica la palabra de Dios. Y tenemos que estar entendiéndolo, porque es la raíz de todos los problemas. La gente es infeliz, no porque no tenga dinero, no porque tenga problemas familiares, por supuesto son problemas, pero realmente la esencia, la raíz de todo eso, es que están separados de Dios. Y eso como hijos de Dios lo tenemos que estar identificando. ¿Para qué? Para luego poder dar la respuesta correcta. La gente está separada de Dios. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado, dice en Romanos 6:23, es la muerte. Por eso el hombre pecó y murió espiritualmente. Por eso todas las personas están muertos. Como Dios es espíritu, si yo muero espiritualmente, si no tengo espíritu, ya no me puedo relacionar con Él. Al estar en pecado yo no puedo estar con Dios porque Dios aborrece el pecado. No puedo estar con Él. Por eso estoy separado de Dios. Las personas que no conocen a Cristo están separadas de Dios, dice la palabra. Pero eso, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo comenzó eso? Como he dicho antes, eso empezó con los primeros hombres, con Adán y Eva. Eso empezó a través de Génesis 3. Dice en Génesis 1:31, cuando Dios hizo toda la creación, el Señor vio su creación y dijo que todo era bueno en gran manera. Imagínese, Dios lo había creado perfecto, no había peleas, enfermedades, no había guerras, no existía nada de eso, era todo perfecto la creación de Dios, pero todo cambió cuando, en Génesis 3, ahí Satanás a través de una serpiente hizo que el hombre rompiera el pacto, perdiera la palabra de Dios. Fíjense que Satanás sigue haciendo lo mismo. Él no quiere que conozca bien la palabra. Por eso hay personas que están aquí que han tenido muchos impedimentos para venir aquí, ¿verdad? ¿Quién estaba obrando? Satanás. Porque no quiere que estemos conociendo la palabra, no quiere que tomemos el pacto de Cristo. Eso es lo que él continuamente quiere. Y Satanás, que vino a matar, a robar y a destruir, ahí en Génesis 3 hizo que el hombre pecara. ¿Cuándo? Cuando el hombre estaba allí, en Edén, en el jardín del Edén. Desde el principio, desde la creación, ahí empezó Satanás, obró, y desde ese momento, por ese pecado original, el hombre quedó separado de Dios. Pero bueno, empezó ahí, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo comienza eso? Pues eso, hasta ahora mismo.
Por eso dice en Efesios 2:1, por cuanto estabais, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Continúa hasta ahora. Es más, cada vez aumenta más. En una computadora, cuando entra eso que llaman un virus, al principio puedes trabajar bien, ¿verdad? Pero cada vez que el virus se va apoderando del sistema, cada vez puedes trabajar, y llega un momento que se bloquea totalmente, es progresivo. Pues el pecado que empezó en el principio, cada vez está afectando cada vez más. Por eso, aunque vemos que hay una tecnología impresionante, yo vivo en Corea, y es increíble allí la tecnología, de verdad, unos teléfonos, es algo impresionante cómo funciona todo. Pero aunque esa tecnología está ahí, la gente cada vez tiene más depresión, cada vez hay más suicidios, cada vez hay más problemas. ¿Cómo puede ser? Porque el pecado original aumenta, porque es un problema espiritual, y aunque tengas mucha tecnología, que no es algo malo, no te da ninguna respuesta. El hombre sigue teniendo todavía más problemas, cada vez más. Y continuamente. Por supuesto, la gente quiere ser feliz, la gente no se está quieta, ¿verdad? Todos se esfuerzan por ser felices. Pero ¿saben qué? Estando en ese estado, contra más te mueves, contra más lo intentas, en vez de arreglar el problema, como no conoces de verdad el problema, lo que estás haciendo es agravarlo todavía más. Empiezas a hacer cosas para intentar solucionar tus problemas, pero como no sabes que tu problema es que estás separado de Dios, haces cosas que todavía te dan todavía más problemas. Por ejemplo, hay gente que como tiene problemas, pues empieza a ir a los adivinos, a los chamanes, ¿verdad? Hay gente que hace eso, pero no sabe que la Biblia nos explica que detrás de eso está Satanás, que si tú vas ahí, si estás haciendo esas cosas, espiritualmente estás abriendo puertas y te va a dar todavía más problemas, vas a fracasar. Pero la gente, como está separada de Dios, es como un bebé que está ahí solo en la calle, no sabe qué hacer. Es un ignorante, es un pequeñín, ¿verdad? De repente ve un trozo de cristal y dice, ¡ay, qué bonito! ¿Pero cómo? El niño no sabe nada, ¿verdad? Pues la gente separada de Dios está haciendo cosas contrarias a la palabra que cada vez le da más problemas. Por ignorancia, porque está con la mente entenebrecida, no conoce la palabra de Dios. Y porque Satanás está controlando su vida. Por eso el problema cada vez aumenta más. Y contra más se mueve uno por arreglarlo, todavía más problemas tiene. ¿Qué dice también la palabra? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de ese problema? Hay que saber identificar. Siempre que tenemos un problema hay un culpable, ¿verdad? Siempre hay que buscar un culpable. Y muchas veces nunca somos nosotros los culpables, ¿verdad? Siempre tiene que ser otro. Pues bien, la palabra nos explica claramente quién es ese culpable. Y ese culpable, como he dicho antes, es Satanás, que vino a matar, a robar y a destruir. Este Satanás hace que la gente separada de Dios esté pensando en yo, en él mismo, pensando que él es Dios, que uno puede hacer todo. Eso es un gran engaño. Nosotros fuimos creados para estar con Dios y por nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Por eso el culpable, la razón, es que Satanás vino y él hizo que el hombre pecara. Este Satanás, dice en Ezequiel 18, 28, del 13 al 14, que en el principio él era un ángel que Dios creó. Era casi perfecto, lo había hecho con gran belleza Dios, pero que este ángel, dice en Isaías 14, empezó a tener maldad en su corazón, entró maldad en su corazón, y él, dice la palabra, que a un tercio de ángeles los engañó, los hizo sus seguidores, intentaron vencer a Dios. Por supuesto, una criatura no puede vencer al Creador, que es todopoderoso, y fueron apartados de la presencia de Dios. Ezequiel 28,
del 13 al 14. Isaías 14. Y luego vemos en Apocalipsis 12, del 1 al 9, ahí pone que Satanás es el engañador de este mundo. Fíjense, el que está engañando a todo el mundo. ¿Saben cuál es el mayor engaño de Satanás? Hacer creer que él no existe. Muchas iglesias cristianas no predican de Satanás. Lo están explicando. Por eso nosotros siempre conforme a la palabra. Tenemos que ver por qué la gente es infeliz y ver la razón, quién es el culpable de ello. Tenemos que estar explicándolo bien, porque esto en muchas universidades no lo están explicando, ¿verdad? Por eso es la función de la iglesia, de cada uno de nosotros, de los hijos de Dios, que nos preparemos conforme a la palabra para dar el mensaje de manera correcta, siempre, conforme a la palabra. Entonces, ¿cómo trabaja este Satanás? Él dice la palabra que pone trampas. Él pone trampas, igual que un cazador cuando va a cazar trampas. Pone trampas, ¿verdad? Conforme al animal que tú quieras cazar, tú sabes qué tipo de trampa tienes que poner. Tú sabes qué alimento le va a gustar, ¿verdad? Este Satanás, que él es maldito, él conoce muy bien nuestras debilidades, sabe nuestros puntos débiles, sabe muy bien cómo tiene que entrar, y él pone trampas. Y él... ¿El de abajo, Apocalipsis 19 o al final? Apocalipsis 12 del 1 al 9. Y dice en Juan 8:44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces la mayor trampa es que las personas separadas de Dios dice que están haciendo los deseos de ¿quién? De su padre. ¿Quién es su padre entonces? Satanás. Él está engañando, está haciendo que esas personas vayan totalmente a la destrucción. A veces lo hace pareciendo que son caminos bonitos, que son caminos que te van a dar felicidad, pero llegan totalmente al fracaso, porque él no cambia. De verdad ha venido a matar, a robar y a destruir, y él está haciendo continuamente ese trabajo. Dice en Hechos una palabra que me impactó mucho. Hechos 10:38. ¿Qué dice ahí? Ahí está diciendo oprimidos por el diablo. Dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Fíjense, oprimido por el diablo. ¿Qué significa eso? Hace años, en una iglesia, ocurrió algo que nunca se me olvidará. Estaba el pastor con una señora compartiendo el Evangelio, y esta mujer, que recibió mucha gracia, de repente empezó a llorar, pero era un llanto que nunca se me olvidará. Era como un dolor que salía ahí comprimido, ¿no?, desde tantos años, y estuvo casi una hora así, esta mujer. Esta mujer había pasado muchas dificultades. Cuando estaba embarazada de su segundo hijo, su marido le dijo que se marchaba con la muchacha de la oficina que trabajaba con él. Entonces esta muchacha lo pasó muy mal, esta señora. Y a través del Evangelio pudo conocer a Cristo y pudo tener sanidad. Y empezó en ese momento, recibiendo sanidad, a llorar con ese llanto, que de verdad era un dolor tan fuerte que había sufrido esa mujer durante tantos años. Y yo ahí me acordé de eso, oprimidos por el diablo. Y Satanás obra de tantas maneras, a través de circunstancias, familias, situaciones, heridas que hemos pasado, por estar separados de Dios, y ahí nos oprime con mil cosas, cosas que no nos dejan vivir, heridas que vienen a nuestro pensamiento, límites que Él pone. Por eso esas son las trampas que Satanás está poniendo a las personas que están separadas de Dios. ¿Y qué también hace? Vemos cómo Él engaña en Hechos 16, del 16 al 18. Dice que ahí había una mujer, una muchacha que tenía espíritu de adivinación y que estaba diciendo algo a Pablo todos los días, pero Pablo se cansó, oró por ella y ese espíritu salió. Entonces por eso Pablo fue echado a la cárcel con Silas. Pero lo que quiere decir es que la gente en esa región de Efesio estaba totalmente cayendo
yendo a gente que estaba adivinando en brujería, en ocultismo. Y eso son trampas, como he dicho. ¿Por qué? Porque detrás de eso está Satanás. La gente no tiene respuesta y va a esos sitios intentando buscar una solución. No es que sean malos, es que están engañados. La gente sufre y piensa que es un camino que parece bueno, pero detrás de eso viene todavía más fracaso, más destrucción, porque la idolatría dice que trae maldición hasta la tercera y la cuarta generación. Fíjense qué trampas pone. Él es maldito y siempre está matando, robando y destruyendo. Por eso, en ese estado, la paz que una persona puede encontrar es algo momentáneo. Es una paz momentánea. Si estás separado de Dios, no sabes realmente lo que es la verdadera paz. ¿Por qué? Porque estás enemistado con Dios. Estás como adversario de Dios porque estás separado de Él. Eres pecador. Por eso estás separado de Dios. No puedes tener paz. Y la paz que uno encuentra es algo temporal. Yo me acuerdo que antes de conocer a Dios, la paz, la mayor paz que yo tenía era cuando terminaba de hacer gimnasia. Me gustaba mucho ir al gimnasio y entonces tomaba una ducha y ahí, en ese rato que caía el agua, me sentía una paz, me sentía tan bien, ¿no? Pero luego cuando cerraba la ducha y ya salía, empezaban los problemas otra vez, ¿no? Las preocupaciones, las ansiedades. Duraba 5 minutos mi paz y era una paz totalmente externa, ¿verdad? Porque es imposible tener la verdadera paz. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios. El hombre es infeliz, ¿por qué? ¿Por qué es infeliz? Y ese es el primer principio que tenemos que saber conforme a la palabra para poder ayudar a las personas a conocer el amor. Amén. Muy bien. Entonces, si estamos separados de Dios, ¿por qué no podemos encontrarnos con Él? Si yo estoy separado, ¿por qué no me puedo encontrar con Él? Mire, una persona separada de Dios es como una persona que ha caído. ¿Saben lo que son arenas movedizas? Sí, ¿verdad? Esas arenas que uno entra y empieza a hundirse, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, solo lo he visto en las películas, nunca he experimentado eso. Pero eso existe, ¿verdad? Uno puede caer ahí y de repente empezar a hundirse. Entonces, la gente separada de Dios, su estado es igual. Estás atrapado por Satanás. Estás totalmente con la mente entenebrecida, estás depravado total, el alma, el cuerpo, el espíritu muerto, estás atado. Por eso es imposible que yo pueda hacer nada para regresar a Dios. No funciona, yo no tengo la capacidad para cambiar ese estado. Es un estado tan terrible que no puedo hacer nada. Y todo lo que haga, esta persona contra más se mueva, ¿qué le pasa? Más se hunde. Todo lo que haga por mi fuerza es peor. Es peor. ¿Por qué no podemos encontrarlos? Porque estamos atrapados, estamos atados, y todo lo que haga esa persona es peor. Por eso tengo que saber que esa persona está totalmente atrapada. ¿En qué? En 6 estados. Hay 6 estados que nos explica la palabra de esta persona. ¿Cuál es el primer estado? Como he dicho antes, el que está controlando su vida, su dueño, ¿quién es? Satanás. Fíjense, eso lo dice la palabra. Por supuesto, esto no se lo puede decir a alguien que se encuentre por la calle. Usted no conoce a Dios, Satanás es su padre. Eso no es así, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que conocer cuál es su estado. ¿Por qué? Porque muchas personas hacen cosas terribles, incluso de nuestra familia. Hay gente que nos ha hecho cosas malas, incluso de nuestra familia. Y tenemos heridas. Pero si estamos conociendo la verdad,
yo voy a darme cuenta quién es el culpable. Uy, mi padre, ¿cómo me hizo eso mi padre? ¿Qué herida tengo? No quiero hablar con mi padre. Pero si mi padre no conocía a Dios, ¿quién es su padre? Entonces, ¿quién está utilizándolo? ¿Quién es el culpable? Mi padre es una víctima entonces, ¿verdad? Ya cambio. Ya me doy cuenta, y eso es la verdad, porque es la palabra. Por eso yo tengo que estar viendo el estado que dice la palabra de Dios, que es la verdad, de esas personas separadas de Dios. Esas personas están atadas, engañadas, haciendo los deseos de su padre. Satanás está utilizándolos para matar, robar y destruir. Entonces, ese es el primer estado. ¿Cuál es el segundo estado? Por estar en esa condición, están teniendo problemas espirituales. ¿Por qué? Porque están cayendo totalmente en idolatría. Todas las religiones tienen su idolatría, pero la palabra de Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Lo explica claramente en Éxodo 20, 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad, fíjense, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengo que adorar nada ni nadie que no sea Dios. Entonces, si hago eso, dice que voy a recibir maldición no solo en mi vida, sino hasta la tercera y la cuarta generación. Pero fíjense el engaño. ¿Una persona separada de Dios puede ser feliz? No. Entonces, intentas buscar a Dios, pero intentas buscarlo por los caminos que te han enseñado, ¿verdad? Pero resulta que la gente va ahí porque está sufriendo. No es que sea mala, ellos buscan a Dios, ¿verdad? Pero están engañados y le están haciendo de una manera sin saberlo, que no solo no les va a funcionar, sino que encima va a dar maldición a su vida, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Qué engaño tan grande, ¿verdad? Mi esposa es coreana y cuando éramos novios, durante 5 años fuimos novios, porque yo vivía en España y en Corea. Entonces, uno de los viajes que hice a Corea, pues mi suegro, en ese momento mi futuro suegro, me quería enseñar un templo budista, que era algo muy antiguo, era turístico, ¿no? Era algo turístico. Y yo, por respeto a mi suegro, pues sí, vamos a verlo, ¿no? Como algo turístico. Pero ese templo, muchos templos que hay budistas, están en sitios muy bonitos, en los altos de los cerros, de las montañas, sitios muy bonitos, pero hay que subir andando, ¿verdad? Pues ese está bien alto. Entonces había que andar más de 1 hora, pero había que subir, pero bien duro, hermano, bien duro. Pero claro, era mi futuro suegro. Y claro, él tenía mucha práctica de subir, ¿verdad? Porque él desde pequeño lo hace, tiene mucha práctica. Aunque es más mayor que yo, tiene mucha práctica. Pero era mi futuro suegro, no iba a quedar yo detrás de él, ¿verdad? No hubiera estado bien, ¿no? Que él me ganara, ¿no? Entonces, pues empezamos a subir. Pero yo pensaba que se iba a acabar antes, no sabía que era tan largo. Y la verdad que era muy duro, ¿eh? Y yo hacía deporte, pero... Y mi suegro, yo lo miraba así de reojo, y aunque andaba más despacio, él sabía más, tenía más experiencia, pues iba con un ritmo más despacio, pero era más continuo, ¿no? Porque él tenía experiencia. Pero claro, yo tenía que ganar, porque había que quedar bien, ¿no? Entonces subía. Era difícil, ¿verdad? Y ya llegaba un momento que de verdad no podía más, ¿no? Pero ahí oré, Dios me dio gracia y empecé a subir. Y después de todo, resulta que todavía quedaba mucho más. Pero bueno, al final no sé, Dios me dio gracia y pude subir. Y cuando subí, todavía había unas escaleras. Y subí a las escaleras. Y ya me encontré
esa imagen de Buda tallada en una piedra impresionante, muy antigua, y yo ya pues me senté ahí, ya no podía más, estaba ya que no tenía aire. Pero detrás de mí llegó un muchacho coreano que hizo el mismo camino que yo. Yo ya no podía más, pero él nada más subir, en vez de sentarse, empezó a postrarse 100 y pico veces lo hace. Yo digo, este muchacho, ¿de dónde saca las fuerzas, no? Pero mirándolo, la verdad que Dios me dio misericordia de él. ¿Por qué? ¿Qué problema tendría ese muchacho? ¿Qué situación tan difícil tendría ese muchacho? Que le había hecho subir esa montaña y después de subirla ponerse ahí 100 y pico veces, agacharse y a levantarse. Se estaba esforzando, ¿verdad? ¿Qué problema tendría? No me lo dijo, pero sería algo fuerte, ¿verdad? ¿Él por qué hacía eso? Porque pensaba que iba a tener respuesta. Porque era la manera que le habían enseñado sus padres, sus abuelos, sus vecinos, su cultura, ¿verdad? Él pensaba que eso era lo correcto, ¿verdad? Lo hacía de buen corazón, seguro, ¿verdad? Pero yo tenía misericordia de él, ¿por qué? Porque yo conozco la palabra. Y yo sé que eso no le va a dar respuesta. Yo sé que encima de ese esfuerzo, lo que iba a recibir, ¿qué era? Maldición, sufrimiento. No solo él, sino toda su familia. Por eso fíjense cómo Satanás se engaña. Fíjense cómo él utiliza la cultura, las religiones, para matar, robar y destruir. Y ese es el estado de las personas separadas de Dios. Están atrapadas ahí. No solo eso, no solo tienen problemas espirituales, sino también dice la palabra que tienen problemas mentales. Y problemas mentales no significa que uno esté loco, claro que es un problema mental, pero un problema mental es la manipulación, el control, el enfado, las mentiras, el odio, los celos, todo eso son problemas mentales. Y la gente separada de Dios vive ahí, ¿verdad? Una persona separada de Dios. Yo antes, cuando no conocía a Dios, me enfadaba con alguien. Alguien me hacía algo, me molestaba y empezaba a pensar, uy, a este le voy a hacer esto, le voy a hacer lo otro. Bueno, toda la noche pensando lo que le iba a hacer, lo que le tenía que haber dicho, tal. Un sufrimiento. Es un engaño, pero así vive la gente separada de Dios. Problemas mentales. Por eso el Señor, que conoce lo que hay en el corazón del hombre, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque sabe que la gente separada de él está trabajada, cargada. Su vida hay una carga, no sabe lo que es. Es el pecado que oprime, Satanás, un sufrimiento continuo. Y ese es el estado, la gente está atrapada ahí. No solo eso, a consecuencia de eso, empiezan a tener también enfermedades físicas. Más del 92% de las enfermedades físicas vienen por el estrés, por las preocupaciones. Eso es un estudio científico, pero realmente es con un origen del problema espiritual. Por eso no tienen respuesta. No hay ni una píldora que me pueda solucionar la depresión. Una píldora no la soluciona. Me puede aliviar, me puede hacer que esté más tranquilo, ¿no? Pero no me la cura. ¿Por qué? Porque es un problema de origen espiritual. Y la gente vive ahí. Como he dicho antes, tanta tecnología y la gente cada vez está sufriendo más enferma. ¿Cómo puede ser? Porque es un problema de origen espiritual que la ciencia no puede solucionar. Y la gente vive atrapada en todo eso. Problemas de quién es su dueño, problemas espirituales, problemas mentales, problemas físicos. Y no solo eso. También la palabra dice que tienen problemas del destino. ¿Por qué? Porque después de esta muerte física no termina todo. Dice en Hebreos 9:27 que después de la muerte física hay un juicio y hay dos destinos. Para los que están aquí, en este estado, es una eternidad al infierno, dice ahí la palabra. Fíjese qué destino les espera a estas personas.
toda la vida sufriendo y encima luego toda la eternidad sufriendo. Es más, muchos el infierno lo empiezan a vivir aquí, su vida son infiernos. Esto es terrible, ¿verdad? Fíjese el estado donde está la gente separada de Dios. No puede salir de ahí, no puede salir. Es imposible, están atados totalmente a todo esto. Y no termina ahí. Toda esta maldición, ¿saben lo que pasa? Se traspasa a la siguiente generación, 27, 25. Un padre, una madre, ¿qué quiere dar a sus hijos? Lo mejor. Uno quiere dar lo mejor. Pues bien, una persona en ese estado, esa maldición se traspasa directamente a su hijo. Es inevitable. Se traspasa totalmente. Hace años, un pastor compartió que se encontró con una persona en un restaurante que tenía el brazo vendado y le preguntó, ¿qué te ha pasado tal? Y este hombre le abrió el corazón. Dice, mire, yo la verdad, cuando era pequeño, era muy difícil para mí. Era muy difícil. ¿Por qué? Porque mi padre tomaba mucho. Y llegaba por la noche y le pegaba a mi madre. Tomaba todas las noches igual, tomaba y le pegaba a mi madre. Y yo era pequeño y me sentía muy mal. Porque no podía hacer nada. Yo quiero a mi padre, quiero a mi madre. Y no me gustaba nada lo que hacía mi padre. Y no tenía fuerza para ayudar a mi madre porque yo era muy pequeño, pero me sentía culpable. Entonces, dice que este muchacho, como estaba tan rencoroso, sufría tanto, dice que un día subió a la montaña que había al lado de su casa, dice. Y allí, ¿saben lo que hizo? Empezó a orar. ¿Y saben lo que oró? Empezó a orar, ella no creía, esa persona no creía en nadie, pero empezó a orar y empezó a decir, bueno, a Buda, a Mahoma, a todos los que él conocía. Empezó a orar que su padre muriera. Eso es lo que empezó a orar. Fíjese qué fuerte, ¿no? Qué sufrimiento tendría ese niño, pidiendo que su padre muriera. Dice que al tiempo, un día llegó a casa y estaba todo llorando. ¿Saben lo que había pasado? Su padre había muerto. Mientras tomaba, se quedó durmiendo en la calle y un truck lo mató. Y este muchacho, al enterarse, dice que corriendo se fue a la montaña y subió. ¿Saben para qué subió? Para dar gracias. Fíjense qué corazón tenía, para dar gracias. A Buda, a todos. Empezó a dar gracias. Y él pensaba que nunca sería como su padre. Pasó los años, se casó y pasó el tiempo y él empezó a tomar también, empezó a tomar, igual que hacía su padre. Llegó a casa y hacía lo mismo, le empezó a pegar a su madre. Dice este hombre que no sabía por qué hacía eso, que era justo, estaba haciendo lo que él siempre había odiado, lo que nunca quería hacer, pero no podía evitarlo. ¿Por qué era? Era la herencia. No puedes salir de tu herencia, no puedes cambiar tu destino, estás totalmente atrapado en eso también. Por eso dice que un día, viéndose el espejo, pegó un puño y por eso tenía el brazo vendado. Pero gracias a Dios que a través de ese pastor conoció el Evangelio y pudo romper toda maldición. Por eso, ¿por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? Porque está separado. Y al estar separado, estás tan atrapado en estos problemas que no puedes hacer nada para salir de ahí. No puedes hacer nada, estás atrapado, no puedes hacer nada. Todo lo que intentas hace que te hundas totalmente más. Hay gente que piensa que es a través de la religión. Y la religión no funciona. Todas las personas separadas de Dios, como han sido creadas para estar con Dios, hay un instinto natural de buscar a Dios. Por eso vemos que en todo el mundo, hasta en la isla más remota, si hay hombres, hay religiones, ¿verdad?
¿No se han fijado? En esa isla tan pequeña que hay una tribu allí, tienen su religión, ¿no? Adoran a su árbol, a su roca. ¿Quién les ha enseñado? Hay religiones siempre, siempre el hombre tiene sus religiones. ¿Por qué? ¿Quién ha enseñado eso? Porque el hombre separado de Dios hay un instinto, porque él ha sido creado para estar con Dios. Entonces intenta buscar a Dios, pero ¿cómo? A su manera, por su esfuerzo. Y eso es la religión. No funciona, no es que sea mala, es que no funciona la religión. Porque el hombre está atrapado y todo lo que hace no funciona. Por eso hay un instinto natural. Todos tienen el instinto natural de buscar a Dios. La gente piensa que si es sincera puede encontrar a Dios. Bueno, yo soy sincero, yo no quiero hacer mal a nadie, yo quiero ser sincero, no es malo eso, pero no me saca de mi estado espiritual. Aunque una persona sea sincera, no funciona. Ni tampoco, por supuesto, la religión. Todas las religiones te dicen que tienes que hacer buenas obras, ¿verdad? Todas te dicen, haz cosas buenas y te salvarás. Pero no funciona, ¿por qué? Porque el estado del hombre separado de Dios es que él es pecador. Y dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como la hoja, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Es decir, que un pecador lo que hace a los ojos de Dios son trapos, es pecado, no funciona. Y un pecador a los ojos de Dios sale pecado, todo lo que haga no funciona, no me puede sacar de ahí. Fíjense, por eso la religión no es que sea mala, es que no funciona, no tiene ningún valor para sacarme de ahí, porque está basada en las buenas obras. Y por supuesto no es que sea malo hacer buenas obras, pero no soluciona mi problema espiritual. Y eso hay que saber explicarlo bien. Tampoco la filosofía. La filosofía es algo intelectual, ¿verdad? Dice en Colosenses 2, 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La filosofía es algo intelectual. Algo intelectual no puede solucionar un problema que es espiritual. No es que sea mala la filosofía, está bien, pero no me saca de mi problema original, no me saca de la separación de Dios, no funciona. Entonces, ¿qué necesito para poder salir? Necesito la salvación a través de Cristo. Necesito ser salvado, yo no puedo, necesito la salvación. Por eso necesito ser salvo. Eso es lo que yo necesito. ¿Por qué? Porque mi esfuerzo no funciona. Yo estoy ahí, contra más me esfuerzo, más me hundo. Una persona en ese estado no necesita que vaya aquí una persona religiosa y le diga, uy, mira lo que te ha pasado, ¿no? Mira lo que te ha pasado por portarte mal. Mira, ¿ves? Si te portas bien, podrás salir de ahí. ¿Eso funciona? No funciona. Ahora viene otro religioso y dice, concéntrate en algo positivo. Concéntrate. Buena vibra, no sé qué. Pues se va a ahogar con buena vibra, ¿no? Pero se va a ahogar. No funciona. No es que sea malo, pero es que no vale para nada. No soluciona mi problema porque es espiritual. Entonces esa persona que se está hundiendo, que no puede hacer nada para salir, solo necesita una cosa. ¿Qué es? Que alguien vaya y le tienda una cuerda. Ese es el Evangelio. Dios ha enviado a Cristo para salvarnos. Dios nos da la mano para sacarnos. Lo hace Él. Si no lo hace Él, yo no puedo hacer nada. Por gracia de Dios, el Señor viene y me envía el Salvador. El nombre de Jesús, ¿qué significa? Salvador. Él viene a esto, a salvarme, no viene a decirme haz esto, no, Él viene a salvarme. Por eso Jesús es el Salvador. Y solo a través de Cristo yo puedo ser perfeccionado. ¿Por qué? Porque cuando una persona, por gracia de Dios, recibe a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador, esa persona
es una nueva criatura, como dice en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué? Porque salgo de mi estado espiritual, salgo del pecado, salgo del poder de Satanás, salgo de la separación de Dios y vuelvo con Dios, recibo el Espíritu Santo, me convierto en hijo de Dios, soy perfeccionado. ¿Y qué significa eso? Soy liberado. ¿De qué he sido liberado? En primer lugar, ¿de quién? De Satanás. ¿De qué más soy liberado? Del pecado. ¿De qué más soy liberado? Del infierno. Mi destino cambia. Ya voy una eternidad, ¿dónde? Al cielo. Fíjese lo que es la salvación. Es una bendición tremenda. Y así como el destino de los hijos de Satanás es el infierno, mi destino por gracia de Dios, ¿cuál es? El cielo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo. Vamos a tener la conclusión de esta lección. En primer lugar, el hombre está separado de Dios. Por eso es infeliz. ¿Por qué no puede volver con Dios? Porque está separado. Y estar separado es que estás atrapado en toda esta maldición. Por eso, aunque me esfuerce, a través de la religión o la filosofía no funciona. No funciona. Porque mi problema es espiritual. Esto es algo intelectual. No funciona. Por eso la única manera es la que Dios ha hecho, que es perfecta, suficiente, completa. Cristo, Jesús vino ¿a qué? A salvarme. A través de creer en Él, me convierto en hijo de Dios. A través de creer en Él, soy liberado de Satanás, del pecado y del infierno. Por eso, mi destino es cambiado. Y ya voy a ir una eternidad, ¿dónde? Al cielo. Amén. Y ahora viene una lección muy importante. Si luego hay algún versículo que les falta, yo se lo daré. El hombre está separado de Dios. El hombre está atrapado por Dios. Atrapado por Satanás. Entonces, ¿cómo puedo encontrarme con Dios? ¿Cómo puedo encontrarme con Dios? Para saber cómo encontrarme con Dios, tenemos que explicar primero quién es Dios. Y dice la palabra que Dios, que es espíritu. Eso lo podemos ver en Juan 4:24. Dios es espíritu. Por eso, no lo veo con mis ojos, ¿verdad? Dice que un muchacho fue a su pastor, a su casa, preocupado, y dijo: pastor, no creo en Dios porque no lo puedo ver. Y había una anciana de la iglesia que era ciego, estaba allí justamente con el pastor, y le dijo: cuando has entrado a la casa había un árbol. Dice: sí, hay un árbol. El joven le respondió. Y este hombre que era ciego dijo: no, ese árbol no existe. ¿Por qué? Porque no lo puedo ver, no existe. Como era ciego decía eso, ¿no? Y el hombre decía: no, sí que existe. Dice: no, como no lo puedo ver, no existe. Y hay muchas cosas importantes, ¿no? Que no las podemos ver. Los pensamientos, los sentimientos. Hay cosas muy importantes que no se pueden ver, pero existen, ¿verdad? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y Él no está limitado por nada porque es espíritu. Por eso los ídolos que he dicho antes no son Dios, porque es algo creado por el hombre. Dios es espíritu, no está limitado por nada. Los ídolos están creados por el hombre. Eso no es Dios. Entonces Dios, como es espíritu, Él es omnipresente. ¿Sabe lo que significa esto? Está en todo lugar. Muy importante. Él es espíritu, no está limitado por nada, es omnipresente. Él también es omnisciente. ¿Qué significa eso?
Amén. Dice en el Salmo 44, 21, porque Él conoce los secretos del corazón. Él conoce todo. Él nos conoce mejor que a nosotros mismos, sabe todo lo que pensamos, todo. Él es omnisciente. Y también, Dios que es espíritu es omnipotente. ¿Qué significa eso? Que todo, dentro de su creación, todo lo puede. Eso significa omnipotente. Muy bien, ese es Dios. ¿Y nosotros? Nosotros tenemos un cuerpo como físico. Dice en primera de Tesalonicenses 5:23 que Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. Entonces vivimos en el cuerpo físico. Por eso, como tenemos cuerpo físico y Dios es espíritu, no lo podemos ver con nuestros ojos. Por supuesto, Dios se puede manifestar, Él tiene poder. Pero, como es espíritu y nosotros cuerpo físico, no lo podemos ver. Y nosotros, aunque tenemos cuerpo físico, no lo podemos ver, somos también seres espirituales. Dios nos dio esa capacidad, ¿verdad? Nos hizo para estar con Él. Eso los animales, que son muy bonitos, no tienen esa parte. Solo nosotros somos seres espirituales. Pero al estar separados de Dios, el hombre que es cuerpo físico no puede relacionarse con Dios. Por eso, al ser un cuerpo físico, nosotros estamos dentro de un cuerpo. Y cuando el espíritu, el alma, sale del cuerpo, es lo que llamamos la muerte física. Cuando el espíritu sale del cuerpo, es lo que llamamos la muerte física. Pero no es el final. Como he dicho antes, hay un juicio y hay dos destinos. Cuando una persona se muere, es porque el espíritu se va, ¿no? Eso es lo que llamamos la muerte física. Pero el espíritu vive todavía, ¿verdad? Y dice en Hebreos 9:27 que hay un juicio y dos destinos. Una eternidad al cielo, a los hijos de Dios, y una eternidad al infierno, a los que no han conocido a Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la palabra. ¿Me entiende bien eso? Sí. Entonces, la oportunidad, y esto es muy importante, la oportunidad de recibir la salvación es mientras estamos en nuestro cuerpo físico. ¿Entienden? El momento donde yo puedo recibir a Cristo y cambiar mi destino es mientras estoy en mi cuerpo físico. Una vez una persona ha muerto, ahí ya hay un juicio y dos destinos. Por eso la palabra nos explica claramente que no tenemos que orar por los muertos. ¿Sí? Exactamente, porque luego ya, ahí nos habla claramente la palabra que luego hay un juicio y dos destinos, ya está todo en manos de Dios. Entonces, esa es la oportunidad. Entonces, ¿cuál es el camino para poder encontrarme con Dios? Una persona está separada, está atrapada, pero ¿cuál es el camino? Entonces, para poder abrir ese camino, Jesús vino y el verbo, dice, se hizo carne, y aquel verbo se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios, como había prometido en el Nuevo Testamento, cumplió la promesa. Dios se hizo hombre. Él, a través de una mujer virgen, se encarnó. Él es Dios y Él es hombre. Y Él también, aparte de ser hombre, dice la palabra en 1 de Corintios 15:45, así también está escrito, fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Entonces, Él, que no tiene pecado, Él nació sin pecado original. ¿Por qué? Un hombre tenía que pagar. Para abrir un camino hacía falta un hombre, porque un hombre había pecado.
Pero ese hombre tenía que tener una característica, no tenía que tener pecado. Desde Adán y Eva, todos los hombres que han nacido, ¿cómo han nacido? Con pecado. Entonces había un problema ahí, pero Dios es perfecto. Y Él hizo una solución perfecta. Dios mismo se hizo hombre. Y Él al nacer, como no venía de Adán, sino que venía de Dios, porque Él es Dios, Él nació sin pecado original. Y durante toda su vida, dice la palabra, no cometió pecado de acción ni de omisión, es sin pecado, el único justo sobre la tierra. Y Él ya estaba con esa característica de no tener pecado, y Él podía entregarse, como hizo en la cruz, voluntariamente, para pagar por nuestros pecados. Por eso, ¿quién es Él? ¿Quién cumple esa característica? Jesucristo. Ese es el camino. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús, como dice en Mateo 16, del 16 al 19, Él es Dios y Él es hombre. Por eso, ni Buda, ni Mahoma, ellos no nos pueden salvar. ¿Por qué? Ellos son hombres como nosotros, o lo fueron. Ellos no tienen las características para poder ser el camino y poder salvarnos. Tenía que ser Dios y hombre, y Él es Jesús. Él no solo tenía que tener esas características, Él tenía que cumplir esa obra perfecta en la cruz. Voluntariamente, Él fue a la cruz. ¿Por qué? Por amor, para poder salvarnos. Por eso Él en la cruz derramó su sangre. Y a través de la sangre, sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay remisión de pecados. Por eso Cristo en la cruz, ¿qué hizo? Abrió el camino, perdonó nuestros pecados y venció a Satanás y a la muerte y al pecado. Eso es lo que hizo Cristo. Por eso la salvación no es un esfuerzo, el camino para salvarnos no es un esfuerzo, no funciona. Dios lo ha hecho todo a través de Jesucristo. Y dice la palabra que es un don de Dios. ¿Qué es un don? Un regalo. Y si yo le hago un regalo, ¿usted qué tiene que hacer? Tomarlo. No tiene que pagar nada, solo hay que recibirlo. Pues esa salvación, ese regalo de Cristo, no hay que hacer nada por nuestras fuerzas. Es un regalo de Dios, porque Dios por su gracia sabía que estaba separado de Él, sabía que estaba con un destino que es el infierno y la maldición. Y Él por su gracia vino y a través de Cristo pagó todo por mí para salvarme. Entonces, ¿cómo recibo ese regalo? Hay una manera, y es confesándolo, recibiéndolo en nuestro corazón. Dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, solo hay que recibirlo a tu corazón, creyendo en su nombre. En ese momento tienes la potestad, el poder de convertirte en hijo de Dios, de salir de la muerte a la vida, de la separación a estar otra vez con Dios, del poder de Satanás a su luz admirable. Solo el camino es Cristo, no hay que hacer nada, es un regalo. Dios lo ha hecho todo por mí a través de Cristo. Y la manera es recibirlo en mi corazón. Por eso dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces solo hay que hacer, cuando una persona por gracia de Dios se da cuenta que está separada de Dios, que está en pecado, que está en maldición, se da cuenta que Cristo es el único Salvador. Y en ese momento, a través de la fe, le invita a venir a su corazón como su Señor y Salvador. Al recibirlo, por fe, esa salvación de Cristo se hace efectiva en su vida. Por eso en este momento, si alguna persona quiere recibir a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador, vamos a cerrar nuestros ojos. Si lo ha recibido, no hace falta recibirlo, porque eso es una vez para siempre. Pero si hay alguien que de verdad quiere recibir
en su corazón a Cristo, y también tenemos que prepararnos para poder guiar a una persona a Cristo, que repita conmigo esta oración. Es una oración que hay que hacerla al Señor, porque cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor dice está en medio. Así que hágalo de manera sincera a Dios. Repita usted conmigo. Padre, te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesucristo murió en la cruz para salvarme. Que Él murió y fue sepultado. Y que resucitó al tercer día para darme una nueva vida. Jesucristo, entra en mi corazón. Quiero que seas mi Salvador. Quiero que seas el Señor de mi vida. Renuncio a toda obra de Satanás en mi vida, en mi familia. Jesucristo, que mi vida desde ahora sea para ti, para predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Los que por gracia de Dios han podido poner su fe en Jesucristo, desde ese momento hay un cambio impresionante en su vida. ¿Por qué? Cambian totalmente su identidad. ¿Se convierten en qué? Hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Si de verdad entendiéramos lo que es el Hijo de Dios, ya no nos preocuparemos nunca más por nada. Ya no sufriríamos por nada, no nos moveríamos por nada. Porque ser Hijo de Dios es una identidad preciosa. Significa que mi Padre, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra, que es todopoderoso, Él tiene responsabilidad de mí. Significa que Él me ha tomado de su mano, y como dice en Romanos 8:31, 8:39, nada me separará del amor de Dios. Ya le pertenezco al Señor, ya eso no puede cambiar. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando los discípulos fueron enviados por el Señor en Lucas 10, 70 dice que fueron enviados al campo a experimentar el poder de Dios, volvieron muy contentos, decían al Señor, los espíritus se nos sujetaban. Y el Señor en Lucas 10:20 le dijo, no os regocijéis de eso, sino regocijaos de qué, de que vuestro nombre está escrito de ser hijo de Dios, de la salvación. Entonces ustedes, por gracia de Dios, son hijos e hijas de Dios. Tienen que tener seguridad en esa identidad, disfrutar de esa identidad. Eso significa que de verdad ya son hijos de Dios. Significa que el Espíritu Santo les guía. El Espíritu les guía. Pero ¿cómo nos guía el Espíritu? Siempre conforme a la palabra de Dios. Por eso tienen que ser personas de la palabra. Cuando vayan el domingo a la iglesia o en el lugar donde se reúnen, escuchen el mensaje, tomen la palabra, tomen notas. Eso me ha ayudado mucho. No escuchen la palabra como un estudio, escuchen la voz de Dios, porque Dios habla a través del mensaje del domingo. Y ahí me da dirección para mi vida, para las circunstancias. Yo no sé lo que va a ocurrir mañana, ¿ustedes lo saben? Yo no sé ni lo que va a ocurrir dentro de 10 minutos, pero Dios sí. Y Él es mi Padre y Él me guía, porque el Espíritu Santo está en mí y Él dice que me guía toda la verdad. Por eso tengo que tomar la palabra y recibir su guía a través de la palabra. No solo me guía, sino que también el Espíritu Santo obra a través de mi vida, porque yo soy un hijo de Dios y esa identidad es algo muy importante. Cuando yo al Padre oro en el nombre de Jesucristo, Dios da respuesta a las oraciones. ¿Por qué? Porque yo soy su hijo, Él me escucha. Yo no me presento a Él por mi fuerza, sino a través del nombre de Cristo, que ha conseguido todo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra.
Por eso su oración siempre tiene respuesta. Habrá veces que Dios conteste sí, cuando sea su voluntad. Habrá veces que Dios diga no, porque Dios le ama, y a veces usted está pidiendo algo que piensa que es bueno, pero le va a dar problemas. Y Dios, que sabe todo, hay veces que en su amor nos dice no. Y hay veces que es en su tiempo. Todo tiene su tiempo bajo el cielo, dice Eclesiastés 3. Pero siempre Dios da respuesta. ¿Por qué? Porque usted es hijo de Dios. Por eso que esté orando, como hemos dicho esta mañana. ¿Para qué? Para que sea la voluntad de Dios, para que el reino de Dios se establezca. Dios le va a dar respuesta. Y esta es la identidad que tenemos. Una identidad gloriosa. Somos hijos de Dios. Pero no solo tenemos una identidad, tenemos también una autoridad. Y esa autoridad, como dice Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Somos hijos de Dios, pero Satanás sigue ahí. Y él sigue queriendo lo mismo. Quiere que perdamos el qué. Lo hemos dicho esta mañana. ¿Qué quiere que perdamos? ¿En qué? Muy bien, a través de la palabra. La palabra, el pacto de Cristo. Por eso la palabra del domingo, muy importante que la tomen. Ahí están tomando la palabra. Él siempre va a querer que no vayan a la iglesia. Si van a la iglesia, va a intentar que no reciban gracia. Si reciben gracia, va a intentar que no prediquen el Evangelio. Siempre hace lo mismo. Pero ustedes, en Cristo, Satanás está vencido. Por eso tienen que estar aferrándose a la palabra de Dios, sabiendo quiénes son, su identidad. Cuando un hijo de Dios tiene seguridad en Cristo, Satanás huye, no puede con él. Si uno tiene seguridad en Cristo, Satanás está vencido, porque Cristo es el dueño de mi vida. Él ha vencido a Satanás. Satanás solo tiene una cosa: a Cristo. Si yo estoy permaneciendo en Cristo a través de su palabra, Satanás huye, no puede ni acercarse. Imagínese una sopa bien rica. Ayer en el camino viniendo de Los Ángeles comimos una sopa vietnamita bien rica, bien calentita. Esa sopa, aunque haya muchas moscas ahí, si está caliente, ¿qué pasa? No se acercan. Pero si se enfría, se quedó la sopa ya. Si estamos fuertes en Cristo, Satanás huye, no puede. Pero si nos enfriamos y dejamos de tomar la palabra, nos empieza a engañar, ¿verdad? Por eso es la autoridad que tenemos en el nombre de Jesucristo. Satanás huye, el reino de Dios se establece, la oscuridad es quebrantada. Esa es la autoridad que tenemos. ¿Qué tenemos también? El Señor envía ¿a quién? A los ángeles. Vemos a Daniel, que estaba orando en el foso de los leones. Él oró sabiendo su identidad, su autoridad. Dios envió un ángel y cerró la boca de los leones. Esa es la autoridad que tenemos. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos ¿de qué? Filipenses 3:20, del reino de los cielos. Por eso el respaldo del trono celestial. No estamos solos, tenemos el respaldo del trono celestial, de los ejércitos celestiales. Es el respaldo que tenemos. No estamos solos, el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos esa autoridad. ¿Por qué? Porque tenemos una misión, y esa es la bendición más grande que tenemos. ¿Cuál es? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y esto es algo que Dios hace a través de nosotros. Es una promesa de que Dios lo está haciendo y lo va a hacer a través de nuestras vidas. Por eso tenemos de verdad que tomar la palabra. ¿Para qué? Para no olvidar cuál es la identidad. Tomando la palabra, orando con la palabra, es la manera de disfrutar la identidad. Y el Evangelio es para disfrutar. Pero ¿cómo disfrutar? Cuando hice un entrenamiento en Ensenada el año pasado, el pastor les predicaba a sus creyentes que tenían que disfrutar porque Cristo había solucionado todo. Pero hubo un creyente que no lo entendió bien. Un domingo le envió una foto de Facebook al pastor. Estaba en la playa, tomando el sol, con las gafas. Y ponía ahí debajo: Cristo ya lo ha hecho todo, ahora hay que disfrutar.
No lo había entendido bien, ¿verdad? El pastor se tiraba de los pelos. ¿Cómo puede ser? No quiero decir disfrutar eso. Claro que hay que ir a dar culto, a tomar la palabra. No es que sea mala ir a la playa, está bien. Pero eso no te va a funcionar. Tengo que disfrutar tomando la palabra, orando, estando recibiendo la fuerza espiritual. ¿Para qué? Porque hay una misión. ¿Qué misión hay? ¿Cuánta gente de su familia no conoce al Señor? ¿Cuánta gente de su trabajo, su ocupación no conoce al Señor? ¿Cuánta gente de la tienda donde usted va a comprar no conoce al Señor? Entonces, como dice en Romanos 10, ¿y cómo irán si nadie les predica? ¿Pero quién les tendrá que predicar? ¿Ustedes? Si no predicamos Sí, sí, nosotros, las es piedras. verdad, eso dice la palabra, pero ustedes les van a predicar. Porque Dios les ha traído para prepararse. ¿Por qué? Porque Dios les va a utilizar para compartir el Evangelio. Por eso, que puedan estar aferrándose a la palabra, orando con la palabra. Esta mañana hemos podido explicar también los 3 hoy. De verdad, empiecen a aplicarlo. De esa manera es la manera de disfrutar vuestra identidad. Y luego, la autoridad hay que utilizarla. La identidad se disfruta y la autoridad se utiliza. Por eso, que tengan esa autoridad, que estén atando el poder de Satanás en su familia, que estén atando el poder de Satanás en su trabajo. Van a ver cómo el reino de Dios se establece. Solo orando por las personas de su familia, van a ver cómo Dios obra y esas personas, en el horario de Dios, están conociendo el Evangelio. ¿Por qué es? Porque es el deseo de Dios. Si ustedes oran y atan el poder de Satanás, el reino de Dios se va a establecer. Y esa es la manera de Dios. Amén. Por eso, que podamos estar teniendo muy bien este contenido claro. Primer punto, la gente es infeliz porque está ¿qué? Entonces, ¿por qué no puede hacer volver con Dios? ¿Por qué? Porque está atrapada. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Cómo? Solo a través de Dios.